Muy bien, hijos. Entonces, les damos la bienvenida a todos ustedes. Vamos a hablar un poquito de lo que es la literatura del Renacimiento. Empezamos hablando sobre el Renacimiento primero. Profesora, ¿qué es el Renacimiento? Ya, es un movimiento que ha renovado la cultura, la ciencia, ¿sí? Es decir, aquí se está hablando de algo nuevo, ¿sí? Así que decimos que es un movimiento de renovación cultural y científica, en el cual pues las letras, las artes y las ciencias se van a ver cambiadas, renovadas, como su mismo nombre lo dice, ¿no es cierto? Producido en algunos países de Europa. ¿Eso qué significa? Que el Renacimiento se ha dado en varios de los países. Ahora, ¿en qué ámbitos? Se ha dado en literatura, se ha dado en artes, en pintura, también se ha dado en lo que es arquitectura. Entonces el Renacimiento ha sido una de las corrientes más grandes que se ha dado después de la Edad Media, ¿sí? Después de la Edad Media. A ver, pasamos a la siguiente parte. Aquí dice, los hombres pueden hacerlo todo si quieren. ¿Cuál era el fin del Renacimiento? El objetivo, o más que todo, la base teórica del Renacimiento era que los hombres podían hacerlo todo, ¿no es cierto? O sea, el ser humano era capaz de todo, podía todo, ya. Entonces, aquí se da una nueva cultura. Por ejemplo, el capitalismo, pues en su economía van a ir mejorando, ¿no es cierto? También va a ir mejorando el arte, la literatura, y en ciencia, pues se enfocan en el estudio de la naturaleza. Y así podemos ir viendo algunas de las características. Por ejemplo, aquí Maquiavelo va a trabajar la filosofía política, ¿no es cierto? Tomás Moro, humanistas, crítica a las ideas medievales, aquí va a tratar o va a criticar lo que son las ideas de la época anterior, que sería la Edad Media, ¿no es cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que el Renacimiento es una reacción a toda la filosofía las artes y las ciencias que se han dado durante la Edad Media, que es considerado como el oscurantismo, es decir, que se han olvidado las tradiciones clásicas o antiguas, ¿no? Muy bien. Ahora, también otro hecho histórico que ha trascendido, ¿ya? Que ha trascendido, por ejemplo, vendrían a ser los avances tecnológicos. ¿Eso qué quiere decir? En minería, bombeo, metalurgia, también se ha creado, gracias a John Gutenberg, ¿no es cierto? La imprenta, ¿no es cierto? Él crea la imprenta y también es un avance, es un gran avance. Avance de la ciencia y pictórica, surge el hombre del Renacimiento. Ahí está, por ejemplo, Leonardo da Vinci, ¿no es cierto? También. Ahora, el resurgimiento de los estudios clásicos. ¿Eso qué significa? ¿Por qué le llamamos Renacimiento? Porque básicamente tiene que renacer la época clásica, ¿no? Los estilos clásicos, recordando un poquito sobre el clasicismo, tenemos a Homero, a toda la cultura griega, la cultura romana, toda la literatura, la arquitectura, todo lo que se daba en la época antigua. Entonces, aquí, en la época del Renacimiento, que se da desde el siglo XVI, siglo XV y también siglo XVII, ya más o menos 200 años dura esta época del Renacimiento, en el cual pues se retoman las filosofías, los pensamientos y las teorías, posturas de la época clásica. Entonces ella aquí resurge, por eso se llama Renacimiento, es como volver a nacer, ¿no? Y así. Entonces, aquí tienen un estudio sistemático sobre la anatomía humana. Significa que el hombre es el centro de todo, ¿no es cierto? Los grandes viajeros con astrónomos, judíos, cartógrafos, etcétera, también van a nacer. Y así, vamos a poder ver incluso que la alquimia se vuelve en química, ¿no es cierto? La alquimia es como la antecesora a la química, también pasa o evoluciona. Ahora, el contexto histórico. Hablando un poquito de historia, aquí ocurren varios contextos históricos. Primero, la invención de la imprenta. Entonces, la invención de la imprenta va a ser uno de los eventos más importantes que se va a dar durante estos siglos. ¿Por qué? Porque va a permitir que todos los estudios, todos los conocimientos se puedan imprimir y pueda publicarse y dar como alcance pues a las personas que sepan leer, ¿no? El conocimiento entonces podía publicarse. También se da la consolidación política de las naciones. ¿Eso qué quiere decir? El surgimiento de las grandes ciudades, ¿no? ¿Eso qué quiere decir también? Que las personas que vienen del campo pues van a ir a poblar las ciudades, entonces van a ir creciendo poco a poco. De lo que antes había poca gente en la ciudad, pues ahora va a ir creciendo un poco más. Ahora, el descubrimiento de América también se va a dar, puesto que más o menos
en 1492, recordaremos esa fecha, 1492, es cuando Cristóbal Colón pues descubre la supuesta América, ¿no? Y su posterior invasión. Entonces ya años después, más o menos un siglo después, nosotros conocemos que los españoles pues vienen a invadir todo lo que es Hispanoamérica y dentro de ellos pues está nuestro territorio. Luego, la burguesía como nueva clase social dominante. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, que se han surgido en las ciudades, existen muchas personas que trabajan, ¿no? Aparte de que existe el rey y todos los gobernantes, el pueblo también formaba parte, pues, de esta organización política. Entonces estaban obreros, existían, pues, los mercaderes, también estaban los médicos y la mayoría de las personas que tenían oficios. Entonces, poco a poco, estas personas que tenían oficios van también obteniendo un poco más de poder económico, un poco más de dinero, y ellos van a formar lo que llaman la clase burguesa, ¿no? Es clase del pueblo y entonces poco a poco también van a pedir sus derechos, van a reclamar sus derechos. A partir de ahí viene también el término burgués o burguesía. ¿Por qué? Porque este conjunto de personas que ya tienen un poder económico también puede solicitar o reclamar lo que a ellos les parece injusto. Entonces de ahí nace la burguesía. Además, también surgen lo que llaman los mecenas. ¿Quiénes son los mecenas, profesora? Son personas que tienen poder económico y que ellos piden a los artistas, a los literatos o a las personas que quieran hacer arte, ciencia o investigación, les piden a ellos que hagan. Entonces ellos van a solventar esas investigaciones o esos trabajos. Por eso surgen pinturas, por ejemplo, en la época del Renacimiento, está pues Leonardo da Vinci, entre otros cuadros que hemos visto, ¿no es cierto? Ya es que eso nace gracias a los mecenas. Entonces los mecenas son personas que buscan cultivar, que apoyan el cultivo de las ciencias, las artes y las letras. Muy bien. Ahora, características de esta literatura del Renacimiento, llamado también humanismo, ¿no? ¿Por qué le decimos humanismo? Porque el hombre es el centro de la preocupación, es decir, el centro de todo es el hombre. Por eso decimos que hay un antropocentrismo. Todo es el hombre es capaz de hacer todo lo que desee si es que así se lo propone. Y esa era una filosofía que se manejaba pues en esa época. Además, aquí decía que el predominio de la razón era lo más importante, ¿no? O sea, piensas, razonas, que es lo más importante, cosa que en la Edad Media no se trataba o no se trabajaba eso, ¿no? Algunos pensaban que era mejor el arte que la razón, pues aquí priorizan más, la razón es mucho más importante. También existe una crítica a las formas culturales medievales que decían que la Edad Media no era tan humanística, ¿no? Que la Edad Media fue como un apagón que se ha dado en las investigaciones y en los avances de la civilización humana. Entonces, por eso es que critican, es una forma, una reacción contra el medievalismo, ¿no? Y se burlan, por eso dice la sátira y la humanística. La humanística señala más que todo sobre que el ser humano pues es capaz de todo, además que el ser humano es el centro de todo, es importante, hay que atender los quehaceres y las necesidades del hombre. Ahora, otra característica viene a ser la valoración de la naturaleza y de la acción. Por ejemplo, todo lo que rodea, todo lo que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Así es. Y eso sería la base, ¿no es cierto? La valoración de la naturaleza, la valoración del mismo hombre, es la base de toda la literatura renacentista. También se produce un avance científico y tecnológico. Como les había mencionado, el invento de la imprenta por John Gutenberg va a ser un avance trascendental, puesto que el conocimiento va a poder crecer y va a poder expandirse poco a poco a todos los lugares, ¿no? Se van a imprimir muchos libros, muchos textos. Entonces, es un gran avance para ese siglo, de hecho. Tenemos algunos representantes del Renacimiento, ¿sí? O sea, de este nuevo nacimiento. Aquí tenemos, por ejemplo, por Italia, tenemos a Maquiavelo. Maquiavelo es el primer teórico de la política moderna. Es el primero en hablar acerca de la política y él es pues conocido, por ejemplo, por la frase "el fin justifica los medios", ¿no? Aquí está. Esa frase es muy conocida gracias a Maquiavelo. La obra principal de es El Príncipe. Ya. ¿Y qué narra El Príncipe? Es un tratado sobre el arte de gobernar. Más o menos aquí, el príncipe pues, es como alguien que empieza a gobernar y aquí fue hablando un poquito Maquiavelo, ¿no?
y este fue publicado 5 años después de su muerte, o sea, es una obra póstuma, básicamente. Entonces recuerda que Maquiavelo es el príncipe, ¿ya? Una obra principal. Luego tenemos a Torcuato Tasso. Ahora, ¿quién es Torcuato Tasso? Es un poeta italiano, ya por el mismo apellido nos daremos cuenta, que es italiano, y se desenvolvió en la corte de Ferrara, ¿no? Que es una ciudad en Italia. Ahora, la obra principal de Torcuato tenemos, por ejemplo, La Jerusalén conquistada, ¿no es cierto? En este caso, el poema se refiere al asedio y toma de Jerusalén, en que termina la primera cruzada dirigida a Godofredo de Babilón. Y como en este caso habla de 20 cantos, son como una especie de 20 apartados que tiene esta obra pequeña. Ahora, otro representante de Italia es Ludovico Ariosto, ¿sí? En la última parte de su vida se dedicó al estudio y la literatura después de haber ahorrado bastante dinero, ¿no? Entonces casi ya de mayor hizo literatura. Su obra es Orlando Furioso. Ahora, tiene 3 núcleos argumentales, por ejemplo, el amor de Orlando por Angélica, la guerra entre los cristianos y sarracenos, y también el amor de Ruggiero y Bradamante, ¿sí? Más o menos. Estos serían los 3 representantes más reconocidos de lo que es el Renacimiento. A esto también le llamamos el Renacimiento italiano, ¿sí? A ver, dime, Nicole. No, Miss. No, Miss. Sí, como están escribiendo por el chat, estoy leyendo todo lo que escriben. Muy bien. Miss. Por Portugal tenemos, por ejemplo, a Luis de Camões. Este ejerció el oficio luchando contra los moros. Bueno, es una época antigua, en África. Pierde su ojo derecho, tuvo dotes marinas y se dejó fascinar por los descubrimientos de sus compatriotas. Recordemos que los portugueses son los primeros en haber navegado, en haber recorrido todo lo que es pues el mundo marítimo, ¿no? Entonces este también formó parte o conocía parte de lo que son los descubrimientos o dotes marinas. Ahora, la obra del portugués Luis de Camões es Os Lusíadas, ¿no es cierto? Ya, las Lusíadas. Está dividida en 10 cantos y en 1102 octavas. ¿Qué tipo poemas? Relata la primera expedición que realizó Vasco de Gama. Es decir, si leemos un poquito de Os Lusíadas, podríamos darnos cuenta cómo Vasco de Gama, que ha sido alguien que ha recorrido básicamente todo lo que es el mundo marítimo y descubrir ciertos lugares, ¿no? Al Cabo de Buena Esperanza y a las Indias en 1497, ¿no? 5 años después de que Cristóbal Colón llegara a las Indias, supuestamente a la Nueva América. Ahora, por Francia tenemos a François Rabelais. Él es doctor, ¿no? O sea, es médico y perteneció a la orden franciscana. Aparte de ser médico, pues él ha sido también miembro de la iglesia, ¿no? Tipo sacerdote. Ahora, su obra es Gargantúa y Pantagruel. En este caso, habla acerca de la historia, pues, de 2 gigantes, ¿no? De las aventuras de los gigantes. Y la obra tiene un tono bastante irreverente, bastante desenfadado, con una sobreabundancia verbal y un abierto sentido del humor, sanamente grosero. O sea, tiene un poco de burla, un poco de sátira, ¿no? Frente a la historia de los gigantes. Ahora, Michel de la Montaigne, o Montaigne, como quieran pronunciarlo, a él se le considera el creador del ensayo. Entonces, gracias a él existe el ensayo. ¿Qué obra tiene? Pues ensayos, ¿no es cierto? Montaigne habla acerca de los ensayos, donde se hace reflexiones sobre filosofía, política. En el ensayo podemos hablar de cualquier tema, ¿no es cierto? Pedagogía, etcétera. Su estilo es cínico, un poco más irónico, de hecho, y su obra considerada como una de las más grandes del Renacimiento europeo, ¿cuál es? Pues ensayos. Él empieza con esta temática, ¿no? Porque recuerden que el ensayo es un texto literario también, pero que habla acerca, más que todo como una opinión personal de cualquier temática que se daba en la época. Por Holanda tenemos a Erasmo de Rotterdam. Aquí él lleva el nombre de Desiderius Erasmo, pero es más conocido como Erasmo de Rotterdam porque él nació en esa localidad. Ahora, el rey Julio II le otorgó la dispensa para renunciar a sus votos religiosos, o sea, dejara de ser miembro de la iglesia. Sin embargo, años más tarde le es concedido el priorato de Daventer. Es decir, priorato significa que le han dado como el cargo de ser, pues,
quien dirija la iglesia en su localidad. Obra, elogio de la locura, sátira a la sociedad renacentista y una dura crítica al ambiente monástico de la época. Aquí más o menos da a relucir sobre como una burla o una especie de crítica a la iglesia católica de esa época, ¿no? Y esto que siempre él ha sido pues parte de la iglesia. Y por España no vamos a olvidar, por ejemplo, a Garcilaso de la Vega y a Fray Luis de León. Estos son los máximos exponentes del Renacimiento español, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, a Garcilaso de la Vega, quien va a exponer magistralmente todo lo que es la escuela italiana. Es decir, que él va a copiar, va a traer toda la herencia que ha recibido, pues, de los exponentes españoles, italianos, mejor dicho. Por eso a él le llaman el Petrarca español. ¿Por qué? Porque Francesco Petrarca es un literato italiano que épocas antes, ¿no es cierto?, en la Edad Media, también se ha desarrollado. También estaba Giovanni Boccaccio, Dante Alighieri. Entonces, Garcilaso de la Vega trae esa herencia italiana y lo plasma en la literatura, ¿no? Por eso es que a él le llaman el Petrarca español. La obra conocida por Garcilaso de la Vega es Églogas, ¿no es cierto? En Églogas compone más que todo relatos pastoriles donde existen pues personajes, una pastora, amores pastoriles, todo eso, ¿no? Y básicamente, por eso dice su temática es amoroso pastoril. Fray Luis de León es el iniciador de la poesía mística española. Sufrió injusta prisión por haber traducido al castellano. O sea, él lo han metido a la cárcel por haber traducido el Cantar de los Cantares. Es uno de los libros de la Biblia. Él lo tradujo al castellano y por haber traducido al castellano, pues lo metió a la cárcel. Y también por defender la superioridad del texto hebreo. Es decir, él consideraba que la Biblia en la lengua hebrea es mejor que la Biblia traducida a la versión latina, ¿no es cierto? O sea, latín. Entonces decían, no, es mejor el hebreo que el latín, así que por eso también lo acusaron, ¿no? Lo acusaron. Y su obra es La Perfecta Casada. Ahora, tenemos por último en Inglaterra a William Shakespeare. Su vida transcurre durante la época isabelina. Recordemos que más o menos en esa época, cuando vivía William Shakespeare, gobernaba la reina Isabel. Entonces todo lo que es el teatro, el mundo teatral que realizaba William Shakespeare, porque ese era su mundo, le encantaba el mundo del teatro, eso lo dirigía para la reina Isabel. Era solamente para agradar a los ojos de la reina Isabel. Por eso es que le decían que pues él era como el escritor isabelino, ¿no? De la época isabelina. Escribió 154 sonetos y 37 obras dramáticas, entre comedias y tragedias. No tuvo originalidad argumental, es decir, él no ha creado al 100% todas sus obras, más bien él ha podido trabajar los temas copiados, pero lo ha hecho con su originalidad, o sea, a su manera, a su versión. Esa originalidad sí la tuvo. Dentro de sus obras están Romeo y Julieta, ¿no es cierto?, que habla acerca del amor juvenil trágico, Hamlet, que habla acerca de la duda, ¿no es cierto?, la duda y la venganza, Otelo, también que aquí podemos mencionar a Otelo, que habla acerca de los celos, entre otros, ¿no? Julio César, también escribió Julio César, y todos son pues obras de teatro, ¿no? Julio César, también él escribió El Mercader de Venecia, entre otros, ¿sí? Entre otras obras que se van a plasmar en esta época del Renacimiento. Muy bien, esos son algunos de los máximos representantes que tenemos de la Reinaldo de Asti es un mercader, ¿sí? Que forma parte esta es una pequeña narración que forma parte del Renacimiento. Aquí habla de Reinaldo de Asti. Él más o menos es un mercader que se dedica pues al comercio, de hecho como todos los mercaderes, carga, lleva dinero, todos ellos. Y pues va por asuntos a Bolonia, ¿no es cierto? Se va a dirigir a Bolonia. Y habiéndolos acabado y retornado a su casa, ocurrió salir la Ferrera y así cabalgar hacia Verona. Entonces, en su recorrido, él tiene que ir hacia la ciudad más cercana que está ahí. Dime, Eliana. Sí, ojalá pudieran Profesora, buscarlo. no, Sí, lo buscan, por favor. En no mi, había, en mi, en mi guía está en la página 35, ¿ya?
Gracias. Sí, justo Gloria te está preguntando eso. Bien, entonces como les estaba comentando, aquí habla sobre la travesía de Reinaldo de Asti, que es un mercader, que viaja de lugar a lugar. Entonces en esta ocasión le toca viajar con su criado desde, desde Bolonia hasta Verona y así poco a poco ir visitando varios lugares, ¿no? Llevando el comercio. Entonces, en el camino va a encontrar a tres sujetos, ¿ya? Tres sujetos. Y uno de ellos le pregunta, ¿y a dónde vas, buen hombre? Y le dice, pues yo me voy dirigiendo a tal ciudad. Y pues le dice, ¿y ustedes es bastante religioso? Ah, pues no tanto, le dice, pero hay veces en que sí, me gusta orar, me gusta pedir a San Anselmo que me ayude, ¿no? Que me guíe también. Entonces, así le van preguntando. San Julián también, que es otro de los quienes él cree, ¿no es cierto? Decía que él creía bastante en San Julián y que siempre por las mañanas y por las noches siempre hacía ese rezo y se dirigía pues a San Julián pidiéndole específicamente que lo cuide y le dé un buen aposento en cada lugar que llegue. Entonces, uno de los malhechores, que se encuentra con tres malhechores, uno de los malhechores pensando decía, bueno, esta noche no vas a tener ese mismo aposento porque te vamos a robar. Entonces le dice, ¿tú crees que hoy día también te pueda acompañar San Julián para que todo te vaya bien? Y él le dice, pues no sé, ¿no? Todo depende de cómo se llegue a cada lugar. Y así, al poco tiempo, estos tres malhechores le roban a Reinaldo. Entonces, se escapan, ellos se van llevando todas sus pertenencias, las cosas también que le habían robado, el dinero, todo. Y su empleado, que se queda también con uno de los caballos, al ver que su amo ha sido despojado sin zapatos y sin ropas, no solamente le queda una camisa y un pantalón nada más, entonces lo ve así todo destrozado y él decide irse a la ciudad más cercana, abandona a su amo. Entonces, Reinaldo se queda un poco triste y no sabe qué hacer, un poco preocupado, y pues llega la noche, no sabe dónde alojarse, está en un lugar apartado donde no pudiera más. Entonces camina poco a poco y llega a un lugar, uno como una casa antigua. Al espaldar de esa casa había como una especie de lugarcito donde podía cerrar las puertitas y él empezaba pues a tiritar de frío y no sabía qué más hacer. Y ahí en ese lugar o en esa casa grande vivía una viuda, ¿sí? Una viuda a quien pues el rey, ¿no es cierto?, visitaba cada cierto tiempo y hace poco había fallecido su esposo. Entonces, cuando ella se está bañando y ella escucha así como un quejido, como que alguien está sufriendo detrás de las paredes, ¿no? Y le manda a llamar a su criada y le dice, ve por favor, y puedes avisarme quién está afuera o detrás de la casa porque se escucha a alguien que está quejando o está sufriendo. Entonces sale y regresa rápidamente la criada y le dice que sí, que hay una persona que está este, muriéndose de frío y está totalmente casi congelado, que no puede pronunciar palabra. Entonces le dice, invítalo a pasar porque le vamos a dar de cenar, que comparta con nosotros, ya que nadie más va a estar con nosotros. Entonces lo invitan a pasar y ella, como ve que el señor ya no puede ni siquiera pronunciar algunas palabras, entonces le dice, puedes ir a tomarte el baño porque aún está caliente. Y así, muy contento, él va, se toma la ducha y la señora pues le busca algunas ropas de su ex marido que había fallecido, entonces le da algunas ropas, la criada se lo lleva y ve que el señor pues era bien parecido, era guapo. Entonces la criada y le dice, sí señora, este extraño es bastante parecido, ¿no? Y tiene el mismo cuerpo casi de su esposo porque la ropa le quedó perfecta. Entonces, cuando lo observa bien, lo invita a pasar a que tome un poco de calor del fuego que habían encendido para calentarse un poquito. Entonces él se acerca y él está tomando un poco de calor y ella pues prepara la cena para que puedan comer todos en la mesa. Mientras que la señora, la dueña de la casa, le dice a la empleada que prepare la alcoba, ¿no? Porque pues al parecer van a descansar allí o va a pasar la noche allí el señor también. Y así pasa, en la noche también lo recibe, ¿no? Recibe
a Reinaldo y le dice, Reinaldo, ¿sabes? Me caes tan bien, eres una persona muy, muy transparente, no sé, es que hace mucho tiempo que murió mi esposo y pues a veces por agradarle o por agradecerte también que estés acompañándome, pues me gustaría abrazarte y besarte. Y pues Reinaldo no lo piensa mucho y le dice, pues sí, señora, en verdad sí, yo agradezco todos los gestos que usted ha tenido y me parece muy amable de su parte. Y sí, bienvenidos sean sus abrazos y sus besos. Y bien, entonces ellos pasan la noche juntos y al día siguiente eh, amanece y él tiene que retirarse. ¿Por qué? Porque nadie puede saber que él ha pasado la noche ahí, puesto que ella también es viuda, y pues nadie podía sospechar que ese tipo de cosas hubiesen pasado. Entonces le dice, corre, retírate, tu criado debe estar en la ciudad, puedes encontrarlo en tal esquina o en tal lugar, le dirige, y él rápidamente se coloca unas ropas viejas para que no sospechen de dónde ha sacado ropas tan bonitas. Entonces se pone unas ropas viejas y esta mujer le había colocado algunos dineros en los bolsillos. Entonces salió Día, él, profesora. encontró en la misma esquina pues a su criado, ¿no? Al encontrarlo también, más allá, puede observar a los ladrones que lo habían despojado de sus pertenencias. Los habían capturado a estos ladrones porque habían robado también, pues, ¿no? Entonces, como ya los encontraron, y a él le devolvieron también sus pertenencias y el dinero que les habían robado. Y así los ladrones se quedaron sin nada. Entonces él llega a la conclusión de que San Julián, el santo a quien él le rogaba, pues sí le había hecho caso, ¿no? Muy bien. Entonces hasta aquí hemos trabajado